Jaylen lo aplaudió y le dio un choque de manos, y se chocaron las manos entre ellos, y Jaylen dijo que había atrapado tu primer cuerpo. Estas eran imágenes de la sala del tribunal en las que la exnovia de Tai Kai lo delató para conseguir una sentencia más leve. En ese momento, todo el mundo se dio cuenta de la gravedad del asesinato y de lo despiadado que había sido. Lo que no sabíamos es que existían imágenes de las cámaras de vigilancia que mostraban a Tai Kai vinculado a estos horribles sucesos. Hemos encontrado las imágenes que se mostraron durante el juicio y te lo contamos todo. El vídeo de Dan Ming. Las imágenes de las cámaras de seguridad del caso Tai Kai son impactantes, pero no en el buen sentido. Son del tipo que lo sitúan en la escena del crimen y constituyen una prueba irrefutable. Las imágenes muestran un coche negro entrando en el aparcamiento de Chick-fil-A, y entonces la cosa se pone seria. La víctima, Mark Anthony Saldívar, se aferra al capó del coche, intentando salvar su vida, pero estos tipos no están dispuestos a dejarlo. Lo tiran al suelo y se acabó. El coche se aleja a toda velocidad, dejando atrás el cuerpo sin vida de Saldívar. Las imágenes fueron mejoradas por el Centro Regional contra el Crimen Organizado de Nashville, lo que dejó muy claro lo que había sucedido. La policía de San Antonio las hizo públicas, mostrando a Tai Kai alejándose del lugar, tranquilo y sereno, como si nada hubiera pasado. Pero las imágenes contaban una historia muy diferente. El jurado vio las imágenes durante el juicio, y éstas desempeñaron un papel fundamental en la condena de Tai Kai. Se trata de un relato visual brutal de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Saldívar, y ninguna estrategia de la defensa pudo ocultar lo que se veía en la cinta. Las imágenes se erigieron como una de las pruebas más contundentes contra él, lo que ayudó a la fiscalía a conseguir otra dura sentencia. Una cosa es segura: nada de esto habría estallado de esta manera si Tai Kai no se hubiera delatado a sí mismo en primer lugar. Retrocedamos a 2017 y veamos cómo empezó todo. Mientras las cifras de streaming de Tai Kai se disparaban en 2017, su situación legal se complicaba por igual. El joven rapero que convirtió su condición de fugitivo en un éxito certificado, ahora tenía que enfrentarse a todo el peso del sistema, sin filtros, sin ediciones, sin botón de rehacer. Para las familias de los afectados por su ola de violencia, ninguna cantidad de discos de platino podría devolverles lo que habían perdido. El problema más grave al que se enfrentó McIntyre se originó en el allanamiento de morada ocurrido en Mansfield, en julio de 2016, en el que murió Ethan Walker, de 21 años. Aunque McIntyre no disparó el tiro mortal, la ley de Texas no quiso saber nada. Según el Código Legal del Estado, si alguien muere durante un robo en el que has participado, puedes ser acusado de asesinato, al igual que el autor material. Cuando comenzó el juicio en julio de 2019, la fiscalía presentó su caso como si fuera un documental callejero. Pintaron a McIntyre como un participante activo en la planificación y ejecución del allanamiento de morada que acabó con la vida de Walker. Las pruebas demostraron que el grupo, que incluía a las mujeres Megan Holt y Ariana Farrat, había elegido específicamente ese lugar porque creían que allí había drogas y dinero en efectivo. En una decisión que resultaría crucial para el caso del Estado, el juez permitió que The Race y su videoclip se presentaran como pruebas. La fiscalía argumentó que la letra y las imágenes mostraban que McIntyre no sentía ningún remordimiento y que básicamente se estaba burlando del sistema. Este hecho puso de relieve una tendencia creciente a tratar las letras de las canciones como confesiones en los tribunales, una práctica que plantea serias dudas sobre si la expresión artística debe considerarse una admisión literal. Tras la condena, llegó la fase de sentencia, en la que McIntyre se enfrentaba a una pena de entre 5 y 99 años o cadena perpetua. La fiscalía insistió en la gravedad del delito y en la aparente falta de remordimiento de McIntyre, señalando que The Race básicamente celebraba su condición de fugitivo. Cuando se dictó la sentencia, el golpe fue duro. En julio de 2019, McIntyre fue condenado a 55 años por el asesinato. Además, recibió 30 años por un delito de robo agravado y 13 años por cada uno de los otros 2 delitos de robo, todos ellos concurrentes con la pena por asesinato. El tribunal también le impuso una multa de $21,000, pero el caso Mansfield era solo una pieza del rompecabezas legal de McIntyre. Mientras estaba fugado en 2017, supuestamente mató a otra persona, el fotógrafo Mark Anthony Saldívar, de 23 años, en San Antonio. Este caso no se resolvería hasta años más tarde, pero los detalles que surgieron a través de los testimonios eran espeluznantes. Según los testigos del Estado, la muerte de Saldívar fue especialmente cruel. McIntyre supuestamente atrajo al chico con el pretexto de hacerle una sesión de fotos, y luego le robó y le disparó en el aparcamiento de un Chick-fil-A.
La testigo clave en este caso fue Joanna Reyes, que afirmó ser la novia de McIntyre en el momento del incidente. En el juicio por asesinato con agravantes por la muerte de Saldívar, Reyes desglosó lo que sucedió antes del fatal encuentro. Según su testimonio, lo que comenzó como una cita rutinaria se tornó rápidamente violento. Llegamos al semáforo de McCulloch y Taymor sacó su pistola, apuntó a Mark y le pidió su bolso. Mark se negó a dárselo, así que todos comenzaron a golpearlo. Ella detalló cómo se intensificó la situación después. La parte más escalofriante de su testimonio describió las secuelas, afirmando que los amigos de McIntyre celebraron el asesinato. Jaylen le aplaudió y le dio un choque de manos, y se chocaron las manos entre ellos, y Jaylen dijo que había matado a su primera víctima. El equipo de defensa de McIntyre cuestionó duramente la credibilidad de Reyes, señalando que se le había ofrecido un trato muy favorable a cambio de su testimonio. 10 años de libertad condicional por un cargo reducido de manipulación de pruebas. Sugirieron que este acuerdo le había dado una gran motivación para delatar a McIntyre, independientemente de los hechos. A pesar de que inicialmente se enfrentaba a cargos de asesinato capital en el caso Saldívar, McIntyre llegó a un acuerdo con la Fiscalía en febrero de 2024 y decidió arriesgarse en el juicio. Su equipo legal criticó la investigación policial, argumentando que se basaba demasiado en declaraciones de testigos potencialmente sesgados. Sin embargo, en abril de 2025, McIntyre fue declarado culpable de asesinato, aunque no de asesinato capital, en el caso Saldívar, y el juez le impuso una pena de 80 años. El tribunal estaba en vilo durante la lectura. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, Tamar McIntyre, inocente del delito de asesinato capital. Este anuncio provocó que alguien en la sala irrumpiera, lo que llevó al juez a reprimirlo rápidamente. No. Number fuera de la sala. Fuera de la sala ahora mismo. A continuación, el juez aclaró que, aunque McIntyre había sido absuelto del cargo de asesinato capital, seguía siendo culpable de asesinato común. Por lo tanto, nosotros, el jurado, declaramos al acusado Tamar McIntyre inocente del delito de asesinato capital por el que se le acusaba en la acusación. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado Tamar McIntyre inocente del delito de Tamar McIntyre, culpable del delito menor incluido de asesinato. Según la legislación de Texas, McIntyre tendrá que cumplir al menos la mitad de su condena de 80 años antes de poder solicitar la libertad condicional. En abril de 2025 tenía acreditados 2.077 días, unos 5,7 años, de tiempo cumplido. Más allá de los casos de asesinato, McIntyre fue acusado de otros delitos incluso mientras estaba encarcelado. En agosto de 2018, los guardias encontraron un teléfono desechable escondido en su calcetín, lo que le valió una acusación por posesión de contrabando. Esta infracción le valió el traslado a un centro de máxima seguridad y su ingreso en el agujero, aislamiento. Las sentencias dictadas contra los distintos coacusados de McIntyre en el caso del asesinato de Mansfield fueron muy dispares. Latarian Merritt, que fue quien disparó a Ethan Walker, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sean Robinson fue condenado a 40 años, Jaylen Bell a 30, Ariana Barrat a 25 y Megan Holt y un menor no identificado a penas menores. Quizás lo más doloroso del caso es que McIntyre tenía un futuro brillante y prometedor gracias a su talento antes de que su búsqueda de la infamia lo arruinara todo. El ascenso a la infamia. Nacido el 16 de junio de 2000 en Long Beach, California, Taymor McIntyre vivió entre California y Nevada antes de que sus padres se instalaran en Dallas-Fort Worth, cuando él tenía unos 10 años. Como tantos otros jóvenes con sueños más grandes que sus circunstancias, McIntyre dijo adiós al instituto durante su primer año para dedicarse por completo al rap, una decisión que marcaría el rumbo de su alocada carrera hacia la fama y la infamia. La carrera de McIntyre en el micrófono comenzó cuando solo tenía 14 años, todavía un JIT en toda regla según cualquier estándar. En 2014, se unió a sus compañeros aspirantes a raperos Pimp C y Santana Sage para formar Daytona Boys. El grupo lanzó su primer tema, Drift, en SoundCloud en diciembre de ese año, lo que supuso el primer paso real de McIntyre en el mundo del rap. Por esa misma época, lanzó su primer tema en solitario, el extrañamente específico Martes 6:17 PM 1, No Vendo Molly. En aquellos primeros días, los Daytona Boys tenían una mentalidad muy trabajadora. Actuaban en eventos locales en Arlington, creaban expectación a nivel local e intentaban que sus nombres sonaran en la escena trap de Texas.
Pero, en realidad, no estaban precisamente triunfando. Las cifras de streaming no eran nada del otro mundo. Las reservas eran escasas, y el éxito mainstream seguía siendo tan lejano como un espejismo en el calor de Texas. Lo que ninguno de ellos sabía era que el billete de McIntyre para la primera división no llegaría a través de mixtapes o vídeos de Cypher, sino a través de una serie de acciones cada vez más violentas que lo transformarían de artista en apuros a protagonista de las noticias. La intersección entre las ambiciones musicales de McIntyre y sus actividades callejeras comenzó a dar señales de problemas a principios de 2016. En enero de ese año, él estaba presente cuando uno de sus amigos, Demetrius Johnson, disparó a una estudiante universitaria llamada Sarah Muchlechner durante una disputa de tráfico. Según los testigos presentes en el lugar, los pasajeros del coche de McIntyre habían estado acosando a Muchlechner con comentarios sexuales antes de que se produjeran los disparos. Johnson fue condenado a 44 años de cárcel por el asesinato, mientras que McIntyre salió libre sin cargos, un susto que debería haberle servido de llamada de atención, pero que en cambio se convirtió en el preludio de algo mucho peor. 6 meses después, en julio de 2016, McIntyre se vio envuelto en un asunto realmente grave. Con solo 16 años, aún menor de edad según el calendario, pero moviéndose como un veterano en las calles, participó en un allanamiento de morada en Mansfield, Texas, con el objetivo de conseguir drogas y dinero en efectivo. No se trataba de un robo improvisado, sino de un golpe orquestado por McIntyre y varios cómplices, entre ellos Megan Holt y Ariana Barratt, quienes supuestamente planearon todo el escenario. Lo que se suponía que iba a ser un simple robo se convirtió en algo mucho más oscuro. Durante el allanamiento, Ethan Walker, de 21 años, recibió un disparo mortal y otro hombre, Zachary Beloit, resultó herido de gravedad. Aunque McIntyre no fue quien apretó el gatillo, su participación en el allanamiento mortal le valió ser acusado de asesinato. Un principio legal conocido en las calles como «si te metes en algo, te lo pagas con la vida». Tras ser detenido por el allanamiento de morada, McIntyre fue inicialmente acusado como menor, una pequeña bendición dadas las circunstancias. El tribunal le impuso arresto domiciliario con un monitor en el tobillo en enero de 2017, mientras decidían si juzgarlo como adulto. Encerrado en su casa, enfrentándose a una pena grave, un chico normal habría reflexionado sobre sus decisiones en la vida o habría rezado por clemencia. McIntyre tenía otros planes. El 27 de marzo de 2017, McIntyre tomó la fatídica decisión de cortar su tobillera electrónica y desaparecer de su lugar en Arlington. Anunció su fuga en Twitter sin ningún tipo de remordimiento. Que le den por culo al arresto domiciliario, que les den por culo a los 12, no me van a pillar en el barrio. Este descarado gesto de desprecio al sistema dio inicio a 3 meses como uno de los fugitivos más reconocidos de la historia del rap y, en una retorcida ironía, lanzó su carrera a la estratosfera. En lugar de pasar desapercibido mientras estaba fugado, McIntyre supuestamente mantuvo la misma energía con sus actividades delictivas. En abril de 2017 se le relacionó con el asesinato del fotógrafo Mark Anthony Saldivar, de 23 años, en San Antonio. Al mes siguiente, supuestamente pisoteó y robó a Oni Skip Pepe, de 65 años, en Arlington, aunque su equipo de defensa presentó posteriormente una coartada para intentar distanciarlo de este incidente en particular. Pero aquí es donde la historia da un giro salvaje que separa a Ty K de otra estadística más de la delincuencia. Mientras se escondía de la ley en Elizabeth, Nueva Jersey, McIntyre entró en un estudio y grabó una canción que hablaba directamente de su condición de fugitivo. Ese tema, The Race, se convertiría en su gran éxito, con letras que no eran solo palabras duras, sino un documento real de su situación en la vida real. Que le den al ritmo, yo intentaba ganar un caso, pero no gané ese caso, zorra, corrí la carrera. El 30 de junio de 2017, los Marshals estadounidenses finalmente dieron con McIntyre en Elizabeth, Nueva Jersey, poniendo fin a sus 3 meses huyendo de la ley. En lo que solo puede describirse como la estrategia de marketing más salvaje de la historia reciente del rap, el videoclip de The Race se publicó en YouTube pocas horas después de que lo detuvieran. Las imágenes mostraban a McIntyre presumiendo con correas junto a su propio cartel de Se Busca, utilizando básicamente la documentación federal como portada del álbum. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica, pero capturó a la perfección el caos de nuestra era de las redes sociales. The Race se volvió viral. La canción debutó en el número 70 de la lista Billboard Hot 100 y subió hasta el número 44. El hashtag número FREETAIK se apoderó de Twitter,
creando un movimiento digital en apoyo de un chico que se enfrentaba a múltiples cargos por delitos contra la integridad física. Las cifras se dispararon rápidamente. La canción obtuvo la certificación de platino de la RIAA e inspiró versiones remezcladas de artistas consagrados como 21 Savage, Lil Yachty y Fetty Wap. El vídeo acumuló visitas como una máquina tragaperras enloquecida, superando finalmente los 250 millones. Una cifra demencial para un artista que solo unos meses antes no conseguía que le pusieran en las emisoras locales. Los responsables de la industria señalaron que lo que diferenciaba a The Race de los himnos callejeros habituales era su autenticidad cruda. Como dijo Sean Cotton, de Say Cheese TV, es real. Todo lo que dice ha pasado. Es como si Tay-K nos estuviera contando una historia. No se trataba de una actuación de gángsteres en un estudio, sino de un documento en tiempo real de una ola de delitos que más tarde volvería para atormentarlo en los tribunales. Con McIntyre encarcelado a la espera de juicio, su equipo de gestión se apresuró a sacar partido de su nueva fama y lanzó su mixtape Santana World en 2017. A pesar de que su creador estaba entre rejas, el proyecto obtuvo críticas decentes e incluso entró en la lista Billboard 200. Temas como I, Pris My Chopa y Murder, She Wrote continuaban con las narrativas violentas que se habían convertido en su sello distintivo. El éxito financiero de esta fama inesperada fue diferente. En 2017, McIntyre firmó un contrato con 88 Classic y RCA Records por un valor estimado de entre $600,000 y $700,000, una cantidad con la que la mayoría de los jóvenes de 17 años ni siquiera podían soñar. Su colaboración en Hard de No Jumper con Blockboy Cherry B llevó el tema al número 14 de la lista Bubbling Under Hot 100 de Billboard. El chico incluso fue preseleccionado para la codiciada lista Freshman de XXL de 2018, un importante reconocimiento en la cultura. Todo este éxito se produjo mientras su amigo estaba sentado en un traje de preso en una cárcel del condado, luchando contra múltiples cargos de asesinato. Su contrato discográfico, sus cifras de streaming y su creciente base de fans contrastaban con las familias que lloraban a sus seres queridos, presuntamente perdidos por culpa de sus acciones. Lo que hace tan fascinante y perturbador el rápido ascenso de McIntyre es que su fama no llegó a pesar de sus cargos penales, sino directamente gracias a ellos. The Race y su vídeo no fueron intentos de distanciarse de sus problemas legales, sino una celebración a todo pulmón de los mismos. En la era de las redes sociales, donde la influencia puede ser tan valiosa como el talento, la ola criminal de McIntyre se convirtió en su propuesta única de venta. Ahora está pagando el precio, al igual que otros raperos que tomaron el mismo camino de la autoincriminación. Otros rappers que se delataron a sí mismos. En el mundo del rap, ser sincero al 100% es lo que se lleva, pero algunos MC se pasan de la raya y revelan sus propios trapos sucios en letras que acaban volviéndose en su contra. En la calle lo llaman la maldición de la delación, y consiste en que los raperos, que suelen representar a su barrio, incluyen en sus letras referencias a sus delitos, sus vínculos con bandas o sus enemistades, y los federales lo utilizan como guía para detenerlos. Con jerga callejera como Sleeping, Clout y Ops, estos artistas pintan cuadros crudos que impactan a la cultura, pero acaban como pruebas en los tribunales. Esto le ha metido en problemas a Tay-K, pero no es el único. Dirk Banks, alias Lil Durk, es un ícono del drill de Chicago, pero sus vívidas rimas vinculadas a su grupo Only the Family, OTF, han llamado la atención de los federales. Temas como Third Person y What Happened to Virgil alardean de su vida en la calle, con frases como I'm sliding for my brothers, that's a fact, no cap, estoy deslizándome por mis hermanos, eso es un hecho, sin tapujos, que insinúan represalias. En 2024, Durk fue acusado por el gobierno federal en un caso de asesinato por encargo relacionado con la supuesta participación de OTF en el asesinato de FBG Duck en 2020. Los fiscales señalaron sus letras y vídeos musicales, en los que aparece con armas y representando a OTF, como prueba de su actividad en el mundo de las bandas. Las publicaciones en las redes sociales en las que alardeaba de su lealtad al grupo no le ayudaron, ya que proporcionaron a los federales pruebas para construir un caso rico. Durk sigue luchando contra los cargos, pero su forma de contar las cosas, salpicada de jerga callejera como sliding y no cap, demuestra que ser demasiado realista puede hacerte resbalar en los tribunales. Daniel Hernández es el rey de los soplones, tanto de sí mismo como de su pandilla. Su éxito de 2018, Gummo, le mostraba presumiendo de sus vínculos con los Nine Trey Gangsta Bloods,
rapeando sobre la vida en las pandillas y las armas mientras lucía un pelo de colores. Versos como I'm with the I'm with the gritaban credibilidad callejera, pero cuando apareció el FBI, la música y las publicaciones de Instagram de Daniel Hernández fueron una mina de oro. No solo se delató a sí mismo con sus letras, sino que se convirtió en un soplón y testificó contra sus amigos de Nine Trey en un caso de extorsión en 2019. Sus vídeos musicales y sus ruidosas diatribas en Instagram Live proporcionaron a los fiscales pruebas de sus vínculos con las bandas. 6ix9ine consiguió una sentencia más leve, pero se ganó el apodo de Snitch 9 y fue expulsado del mundo del rap. Su historia es una lección sobre cómo la búsqueda de la fama puede llevarte al exilio del barrio. Jamel Demons, alias YNW Melly, lanzó Murder on My Mind en 2017, una canción que fue un éxito, pero que acabó delatándole. Los detalles crudos de la canción sobre un asesinato, con frases como «Ni siquiera sabía que le había pegado, tenía la sangre de ese negro en mi camiseta», levantaron sospechas cuando Melly fue acusado de los asesinatos de sus amigos YNW Sack Chaser y YNW Juvie en 2018. Los fiscales leyeron la letra de la canción en el juicio, argumentando que coincidía demasiado con el crimen como para ser solo arte. Melly ha negado los cargos, pero sus vívidas rimas, junto con las pruebas forenses, le han valido 2 cargos de asesinato en primer grado y una posible pena de muerte. Los fans dicen que el sistema no entiende la narrativa del rap, pero el caso de Melly demuestra que las rimas pueden convertirse en rejas cuando se es demasiado crudo con los detalles. Aquil Pollard, conocido como Bobby Shmurda, revolucionó las calles con su éxito de 2014, Hot and Irons. El baile shmoney de la canción y frases como Mitch caught a body about a week ago. Mitch mató a alguien hace una semana. Tenían a todo el mundo entusiasmado, pero la policía de Nueva York no estaba tan contenta. Las letras y el videoclip de Bobby, en el que él y su pandilla GS9 aparecían armados, lo convirtieron en un objetivo. En 2014, fue acusado de conspiración para cometer asesinato, posesión de armas y conducta temeraria, y los fiscales utilizaron su música para presentar a GS9 como una banda. Bobby se mantuvo firme, se negó a delatar a sus amigos a cambio de una pena más leve y fue condenado a 7 años de cárcel. Su lealtad mantuvo intacta su credibilidad en las calles, pero Hot None demostró que alardear de poder puede hacerte caer cuando los federales están al acecho. Marcus Smart, alias Muwop, representante del O-Block de Chicago, se vio envuelto en un juego de delaciones tras el asesinato de FBG Duck en 2020. Muwop no soltó ninguna rima directamente, pero su alarde en Instagram fue su perdición. Publicó unas zapatillas personalizadas con una imagen de un flash de cámara y el Pato Lucas, y la leyenda «Yo era el más joven al mando antes del rap», una astuta referencia al asesinato de Duck. La policía de Chicago y el FBI, que ya vigilaban al O-Block, utilizaron esta publicación, junto con vídeos musicales y otras redes sociales, para vincular a Muwop con el crimen. En 2021, fue uno de los 5 miembros del O-Block detenidos por el asesinato de Duck. El caso de Muwop demuestra que incluso una publicación discreta en Instagram puede hacer que los enemigos de Azul te asejen, listos para detenerte. Boss Top, otra figura del O-Block, llevó la delación a un nivel temerario. Tras el asesinato de FBG Duck en 2020, no se limitó a dar pistas en las barras, sino que lo hizo a gritos en una entrevista pública en el barrio. Insinuó que el O-Block había eliminado a Duck por insultar a su compañero caído, Troy, y lo soltó ante las cámaras mientras alardeaba de su influencia. Los federales, que estaban preparando un caso contra O-Block, utilizaron esta entrevista, además de vídeos musicales y redes sociales, para vincularlo con la conspiración para cometer el asesinato. Boss Top eludió los cargos, pero su lengua suelta puso a su banda en el punto de mira, demostrando que hablar sin cuidado no es solo cosa de las canciones, sino que puede acarrear problemas con el FBI. Su entrevista fue un ejemplo descabellado de la maldición de la delación, que dejó a las calles conmocionadas. Davon Bennett, alias King Von, era una leyenda del drill de Chicago, cuyas historias en temas como Crazy Story y Took Her to the O pintaban vívidas imágenes de su vida en las calles. Versos como «Soy del O, soy un asesino, no miento, lo juré por mi madre, me escabullo», eran crudos y reales, pero llamaron la atención de los federales. Las letras de Von, repletas de jerga callejera como «sliding», para referirse a la venganza, y «ops», para los enemigos, se utilizaron para vincularlo con las actividades de la banda O-Block. Tras su muerte en 2020,
Las investigaciones sobre el caso Rico del O-Block se basaron en su música y sus vídeos para presentar cargos contra sus amigos. Aunque Von nunca fue juzgado, su música se convirtió en un modelo para los fiscales, que demostraron cómo las letras de los drill, similares a un diario, pueden delatar a toda la banda. Shaya bin Abraham Joseph, alias 21 Savage, se enfrentó a una forma única de delación durante su detención por el ICE en 2019. Sus primeras canciones, como Skirt Skirt y No Heart, hacían referencia al tráfico de drogas y a la violencia, lo que las autoridades utilizaron para cuestionar su carácter y su estatus migratorio. Nacido en el Reino Unido, 21 Savage fue detenido por exceder el plazo de su visado, y sus letras fueron analizadas para presentarlo como una amenaza criminal. Las publicaciones en las redes sociales, en las que alardeaba de su riqueza y sus vínculos con las bandas, no ayudaron. Aunque el caso se centró en la inmigración, su música y su presencia en Internet complicaron su defensa. Liberado tras la indignación pública, la experiencia de 21 Savage muestra cómo la autoincriminación puede ir más allá de los cargos penales y extenderse a las batallas migratorias. Christopher Phipps, conocido como Mac Phipps, fue condenado por homicidio involuntario en 2001 por un tiroteo en un club nocturno de Luisiana, a pesar de las pruebas cuestionables. Sus letras, llenas de imágenes violentas relacionadas con su personaje Camouflage Assassins, se utilizaron para presentarlo como un asesino a sangre fría. Canciones como Murder Murder se leyeron en el tribunal y los fiscales argumentaron que reflejaban su intención. La defensa de Phipps alegó que las letras eran ficticias, pero el jurado se dejó influir por la narrativa. Cumplió 21 años de condena antes de ser puesto en libertad en 2021, gracias a la ayuda de artistas como Juvenile. El caso de Phipps sigue siendo un punto álgido en los debates sobre si las letras del rap deben ser admisibles en los tribunales. El rapero de Nueva Jersey Bonte Skinner se enfrentó a cargos de intento de asesinato en 2008, y su cuaderno de letras violentas relacionadas con las pandillas se convirtió en un arma de la fiscalía. Se leyeron al jurado versos que describían tiroteos y tráfico de drogas, y los fiscales argumentaron que revelaban la mentalidad de Skinner y sus vínculos con las pandillas. La defensa de Skinner respondió que las letras eran artísticas y habían sido escritas años antes del crimen. En 2014, el Tribunal Supremo de Nueva Jersey anuló su condena, dictaminando que el impacto perjudicial de las letras superaba su valor probatorio. El caso de Skinner sentó un precedente legal, pero su condena inicial demostró lo fácil que es para los raperos delatarse a sí mismos a través de la escritura creativa. La maldición de la autodestrucción no se limita a la imprudencia de los raperos, sino que es el punto de colisión entre el arte y el sistema. El hip hop se basa en ser auténtico, en decir la verdad del barrio con jerga como lit, ghost y shiznit para conectar con la cultura. Pero cuando los federales tratan las letras como confesiones, se desatan debates sobre la libertad de expresión y los prejuicios raciales. Los críticos dicen que los fiscales se ceban en los raperos negros, tomándose su arte demasiado al pie de la letra, mientras que directores como Tarantino se salen con la suya con historias violentas. MF Doom lo denunció en su día en Rap Snitch Knishes, ridiculizando a los raperos que cuentan todos sus asuntos y acaban siendo sus propios testigos estrella. Estos raperos, como Tyle, Lil Durk, Daniel Hernández, NW Melly, Bobby Shmurda, Muwop, Boss Top y King Von, muestran cómo la búsqueda de influencia y autenticidad puede volverse en contra. Ya sea en las letras, en las publicaciones de Instagram o en las entrevistas, los federales están al acecho, listos para convertir un éxito en una cadena perpetua. La moraleja: en el mundo del rap, el silencio es oro, y presumir demasiado puede llevarte a la cárcel. Gracias por vernos. Echa un vistazo a más historias interesantes en los recuadros de la pantalla.